Buenas tardes, señoras y señores, arratsaldeon, jaun-andreak. Bienvenidas, bienvenidos a este edificio Castelruiz, donde comienza en este momento el acto institucional de reconocimiento a don Federico Mayor Zaragoza, acto que se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Paz. Ongi etorri Castelruiz eraikin honetara. Hemen hasten da orain Federico Mayor Zaragoza jaunari aitormena emateko ekitaldi instituzionala, nazioarteko bakearen eguna ospatzearekin bat. Este acto está organizado por el Gobierno de Navarra con la colaboración del Ayuntamiento de Tudela. Lo preside doña Uxue Barcos, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Junto a ella se sitúan en el estrado la presidenta del Parlamento de Navarra, doña Ainhoa Aznárez, el alcalde de Tudela, don Eneko Larrarte, la consejera de Relaciones Institucionales y Ciudadanas del Gobierno de Navarra, doña Ana Hoyo. Asimismo se encuentran en el estrado el homenajeado don Federico Mayor Zaragoza y la profesora doña María Novo, titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Comenzamos el acto escuchando en pie, interpretado por el coro Griseras de Tudela, el himno de Navarra, Marcha para la entrada del reino. Toma la palabra en este momento el alcalde de la ciudad de Tudela, don Eneko Larrarte. Querida presidenta del Parlamento de Navarra, profesor Mayor Zaragoza, parlamentarias, consejeras, alcalde, alcaldesa, autoridades y amigos y amigas. Masa el Heisi, Erev Town, good evening, buenas tardes, buena tarda, arratsaldeon, vivan la cultura y las lenguas que la vehiculan. Buenas tardes a todas y a todos. Como decíamos ayer, en este mismo atrio, homenajeando al profesor Echeverría, somos plurales, somos mestizos y precisamente en esa diversidad reside la esencia de nuestra identidad. Es para mí un auténtico honor compartir hoy esta tribuna con la persona que va a ser homenajeada. Pero igual o mayor es mi pudor al compartir la palabra con quienes me van a suceder, en todos los casos. Decía que es un honor para mí, pero muy por encima es un orgullo como alcalde, pero sobre todo como tudelano, que el nombre de nuestra ciudad vaya unido
a personas, a personajes, en el mejor sentido de la palabra, como Paco Echeverría o el de Federico Mayor Zaragoza. Un verdadero honor, y no solo para esta ciudad, sino también para todos sus vecinos y vecinas y para el conjunto de la Ribera. Vivimos momentos complejos, pero apasionantes, y creo sinceramente que en contextos como el actual, reivindicar a personas con la trayectoria personal y profesional como la del profesor Mayor Zaragoza es ya una gran contribución desde las instituciones y desde la política. Fíjense, homenajeamos, y permítamelo, profesor, homenajeamos hoy nada más y nada menos que a un profesor, profesión denostada totalmente, y hoy nos acompañan unos cuantos. Homenajeamos a un político, ¿qué les voy a decir? Y homenajeamos a un humanista, en momentos en que hay quien cree que las humanidades no son importantes. Homenajeamos a una persona con todas esas características en los tiempos que corren. Pero es que, tal y como he leído, lo percibía, lo sabía, lo he estudiado y coincido plenamente, es un profesor intachable e inagotable, trabajador y honesto. Es un político en el más noble sentido y de las más nobles causas, de la cultura y de la humanidad. Y es, en definitiva, y sobre todo, un humanista. Un humanista porque trata de comprender al ser humano con sus problemas, con sus miserias, con sus anhelos, con nuestros problemas, con nuestras miserias y con nuestros anhelos. Hoy más que nunca, ¿cuánta falta hacen personas como usted, profesor? Aprovecho la ocasión para rogarles que construyamos sociedades en las que la razón, el diálogo y la pluralidad se impongan sobre la amenaza, la coacción, la imposición o el secuestro de las instituciones. Construyamos una democracia que genere leyes justas. Evidentemente no hay democracia fuera de la ley, pero tampoco puede haber ley opuesta a la democracia en su sentido etimológico, el de una organización social en donde la titularidad del poder lo ostenta el conjunto de la ciudadanía. Decía Machado, hoy es siempre todavía, y permítame, profesor, que se lo robe, decía Federico Mayor Zaragoza, mañana es siempre tarde. Mañana es siempre tarde y hoy es siempre todavía para el uso de la palabra, para el diálogo, para la búsqueda de soluciones colectivas. Sembremos una conciencia cívica, crítica, respetuosa desde la pluralidad, desde el diálogo, desde el sentido más puro de la política. Es hora de la palabra, es hora del diálogo. Eskerrik asko, muchas gracias.
Toma la palabra a continuación para ofrecer una laudatio de don Federico Mayor Zaragoza la profesora doña María Novo, titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Gracias. Buenas tardes, señora presidenta del Gobierno de Navarra, señora presidenta del Parlamento de Navarra, señora consejera de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, señor alcalde de Tudela, autoridades todas, señoras y señores. Es para mí un honor y un privilegio participar en este solemne acto en el que se rinde homenaje a la trayectoria del doctor Federico Mayor Zaragoza en su promoción y defensa de la paz. Se reconoce así a un pensador de conciencia universal, cuya vida desde muy joven ha estado guiada siempre por la búsqueda de un mundo más justo y más pacífico, en especial por la empatía con los seres más débiles, con la parte más doliente de la humanidad. Los méritos del doctor Mayor son bien conocidos porque cuenta con una brillante trayectoria académica y profesional que se manifiesta en dos vertientes fundamentales. Algo de eso ya comentó el alcalde de Tudela. En primer lugar, su vertiente científica como bioquímico, impregnada de una sólida preocupación por la función social del conocimiento. Hay una frase suya que quiero recordar aquí: la ciencia está para paliar o evitar el sufrimiento humano. Y también la otra dimensión, la de humanista, como impulsor de una palabra viva y transformadora, capaz de orientar a las gentes y a los pueblos hacia la democracia, la no violencia y el desarrollo de los derechos humanos. Todo ello se engloba en el concepto de cultura de paz que él ha creado y que preside no solo su actividad profesional, sino también su talante vital. Una paz que no es la simple ausencia de guerra, ustedes lo saben, es el cumplimiento de los derechos humanos, de la democracia, incluye una actitud de solidaridad comprometida con lo que somos, con lo que hacemos, incluso con lo que soñamos. Una paz basada en la confianza en la palabra y en la educación como los mejores instrumentos para alcanzar el entendimiento entre las personas y los pueblos. Una paz que le lleva al doctor Mayor a seguir hoy trabajando y soñando con un mundo más armónico, con la belleza de sociedades más justas, con amaneceres no teñidos de dolor. Desde estos valores, su confianza en el valor de la palabra y el diálogo, su apuesta por la esperanza, presiden su trayectoria, como si en él algo que se sueña o que se espera conseguir ya estuviese de algún modo aquí anunciado o presentido, tan próximo a veces que no somos capaces de vislumbrarlo porque su luz nos deslumbra. Ese porvenir al que él alude constantemente para recordarnos que se trata de un por hacer al que todos estamos emplazados. La defensa decidida de la libertad es otra de las señas de identidad de su pensamiento y su acción comprometida, desde el convencimiento de que la dignidad humana se basa en el distintivo y exclusivo poder que tenemos las personas para enfrentarnos sin cortapisas a las preguntas esenciales. Y digo, entre comillas, una frase suya también, alzando el vuelo en el ilimitado espacio del espíritu. Él se deja interpelar por la realidad bajo el compromiso de valores esenciales y nos dice que todo ello hemos de hacerlo despojados de adherencias y prejuicios, actuando en virtud de las propias reflexiones y nunca al dictado de nadie. Al mismo tiempo, hay que señalar su confianza en la capacidad creadora del ser humano, esa que él llama la desmesura creadora de nuestra especie, la potencialidad de la imaginación para soñar lo imposible y aproximarnos así a lo posible. No conozco a nadie que cultive con tanto ahínco la mirada hacia el futuro como una oportunidad para reinventarlo,
para reescribir nuestras historias personales y colectivas, alumbrados por la idea de hacer de la vida una obra de arte, un espacio para el diálogo, un asidero para los sueños que parecen irrealizables. Pero permítanme señalar que estas y otras cualidades morales del doctor Mayor Zaragoza no nacen y crecen en el vacío. Están todas ellas alumbradas desde el amor, ese amor extenso y ancho que él siente por la humanidad en su conjunto. Y es desde ahí, desde el amor, desde donde surgen el valor y la honestidad que le abren a una vida comprometida y creativa. No es casualidad, y les voy a hacer una confidencia, que en el despacho de su casa cuelgue en un lugar visible un letrero que él compró en una ciudad italiana y que dice así: la misura d'amare è amare senza misura. La medida de amar es amar sin medida. Podría seguir hablándoles de la persona excepcional a la que hoy se reconoce con este homenaje, pero me siento obligada también por sus méritos a hacer una exposición más objetiva y entonces querría señalarles algunos hitos de su trayectoria profesional y vital, ambas inseparables desde luego, que dan cuenta de este compromiso constante que él mantiene con los valores de la cultura de paz. En 1968 asume el cargo de rector de la Universidad de Granada, siendo muy joven, un cargo que desempeñará hasta 1972. Ustedes recordarán que el 68 es un año difícil en toda Europa y la Universidad de Granada no queda ajena a esas revueltas estudiantiles. Sin embargo, él sabe dialogar con las distintas corrientes de pensamiento, incluso poner de acuerdo a los que parecía imposible reconciliar. ¿Cómo no reconocer en él, ya muy joven, las virtudes de alguien que más tarde crearía e impulsaría el concepto y la dinámica de la cultura de paz? En el año 1973 cambia su destino profesional y se incorpora como catedrático de bioquímica a la Universidad Autónoma de Madrid. De inmediato impulsa la creación del Instituto de Biología Molecular Severo Ochoa, en el que ocupará el cargo de director, un centro que hoy es un centro investigador de prestigio internacional. En 1978 es nombrado director general adjunto de la UNESCO, cargo que ocupará hasta 1981. Ahí el doctor Mayor impulsa enormemente el tema de la educación en el sentido de un conocimiento muy comprometido con la realidad, en especial con las dificultades y las necesidades de los más débiles. En este periodo toma múltiples contactos con Indira Gandhi, con los líderes africanos, y son muy significativas sus reuniones con las mujeres africanas, con las mujeres de los pueblos, reuniones en las que él escucha, tiene esa virtud de escuchar y que toma nota para muchas de las directrices que luego influirán desde la UNESCO en la educación en África. Este es un tiempo en el que también desarrolla múltiples acciones en favor de personas afectadas por el Plan Cóndor en América Latina. Entre 1986 y 1987 preside el foro de Isyk-Kul alrededor del presidente ruso Mikhail Gorbachev para promover la perestroika y la glasnost. Este es un periodo en el que los valores y las capacidades del doctor Mayor contribuyen no poco al avance hacia la democracia que culminó con la caída del muro de Berlín, y también contribuye a consolidar su amistad con el presidente Gorbachev, que nunca se ha interrumpido. En el año 1987 es nombrado director general de la UNESCO, cargo que tendrá hasta 1999. Esta es una etapa muy fructífera en la que el doctor Mayor podrá desplegar todas sus ideas y valores acerca de la paz, la no violencia y los derechos humanos. Así, muy pronto, en 1989, en Yamoussoukro, Costa de Marfil, inicia el Programa de Cultura de Paz. Este será uno de los ejes fundamentales de actuación de la UNESCO durante su mandato.
Muy significativas son en este periodo sus gestiones a favor del proceso de paz de Palestina e Israel. Sus reuniones con Yasser Arafat y con Shimon Peres dan cuenta de la actitud mediadora y dialogante del doctor Mayor en los conflictos internacionales. En el año 1992 tiene un importante encuentro en Granada con Isaac Rabin, que sería el inicio de una serie de preacuerdos cuya culminación será un acuerdo en 1995, antes de que Rabin fuese asesinado. A partir de 1989 se aproxima vitalmente a Nelson Mandela, al que en 1988, cuando estaba en la cárcel de Robben Island, después de 26 años de cautiverio, el doctor Mayor había escrito un conmovedor poema. Entre ellos se establece una relación muy fluida, muy cordial, una relación de admiración recíproca, yo creo, que enriquece el concepto de paz de ambos personajes. Este es un periodo muy rico en contactos, en la etapa suya de director general de la UNESCO, contactos que le confirmarán en su apuesta en defensa de la paz. Es destacable su encuentro con la Madre Teresa de Calcuta, su amistad con Daniel Mitterrand, en fin, una serie de personalidades con las que él contacta y confirma sus ideas. Antes de abandonar la UNESCO, en 1999, el doctor Mayor ve cumplido un sueño. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Este es un hito histórico que consolida todo el trabajo que él había hecho durante estos años. En el año 2000 regresa a España y crea la Fundación Cultura de Paz a fin de dar seguimiento al Manifiesto por una Cultura de Paz que había impulsado anteriormente, firmado por 110 millones de personas en todo el mundo. Y promueve la Declaración de Madrid sobre la cultura de paz con varios premios Nobel y ve cómo sus ideas fructifican con la promulgación del Decenio por la Educación para una Cultura de Paz y de la No Violencia para la transición histórica de la fuerza a la palabra. Como ya he señalado, el concepto de paz que defiende el doctor Mayor es amplio y complejo. No se refiere tanto a la ausencia de guerra, sino a una actitud fuertemente asentada en valores de justicia social, de respeto a la vida, y alcanza no solo la paz entre nosotros, los humanos, sino también la paz con el planeta. En ese sentido, él es uno de los impulsores de un bellísimo documento que algunos conocerán, la Carta de la Tierra, un documento que fue refrendado por la UNESCO en el año 2000 y que habla de nuestra relación con esa Madre Tierra que nos acoge. En este periodo y en las décadas siguientes mantiene su obra de creación y compromiso, trabaja como presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces y es miembro de numerosas academias. Y escribe mucho y da muchas conferencias. Él cree mucho en la palabra. Sus obras recientes son Un mundo nuevo, La palabra y la espada, La fuerza de la palabra, Voz de vida, Alzaré mi voz, Tiempo de acción. Todas ellas testimonian la coherencia y el compromiso que hoy le siguen acompañando, sin que baje el ritmo ni la entrega a la causa de la paz. En esa dinámica, de nuevo el doctor Mayor recibió un gran impulso a su labor cuando el año pasado, en el 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución de seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Paz sobre una Cultura de Paz. En el mismo año, 2016, el doctor Mayor impulsa la creación del Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, el Instituto Demos Paz, en la Universidad Autónoma de Madrid, del que es presidente. Y últimamente ha estado en varias ocasiones en el Vaticano, invitado para participar, después de varios encuentros con el Papa Francisco, para participar en el grupo Ethics in Action. Son unas reuniones organizadas por la Academia Pontificia del Vaticano. También recientemente ha hecho varios llamamientos para los cambios radicales que exigen hacer frente por primera vez en la historia a cambios potencialmente irreversibles como el cambio climático,
la amenaza nuclear y el hambre. Y en la actualidad es presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Como verán, las dimensiones científica y humanista del doctor Mayor Zaragoza han dado largos y anchos frutos a lo largo del tiempo y seguirán dándolos, sin duda, dado su empeño y compromiso por estar siempre en la vanguardia de los cambios que contribuyen a mejorar nuestras sociedades, haciéndolas más equitativas y más armónicas. Sin embargo, fíjense, después de todo lo que les he dicho, esta semblanza quedaría incompleta si no mencionase la dimensión del profesor Mayor Zaragoza como poeta. Porque él es un poeta y a través de su extensa obra poética viene iluminando y haciendo reales las palabras utopía, dignidad, derechos humanos, paz. Y hay algo que caracteriza su poesía, y es su empeño en alcanzar siempre los espacios de lo imposible, negándose a la contundencia de los hechos cuando estos desafían a la justicia, a la equidad o al buen vivir de toda la humanidad. Sus versos muchas veces están escritos en una cabaña en el África profunda, a la luz de una vela, y con sentimiento de rabia o de dolor, desde luego de empatía, por el sufrimiento de las personas que tenía alrededor, compartiendo esa miseria. Y sus versos, por eso, penetran siempre en el abismo de esa historia humana que permanece oculta, el hambre, la soledad, la exclusión social de tantas personas, la muerte diaria de niños sin cuidados. Así que podemos definir al profesor Mayor Zaragoza como un poeta de la coherencia, yo creo, por el empeño constante en aproximar los sueños a la realidad, venciendo la tentación de considerar esos sueños inabarcables o difíciles de conseguir, preguntándose siempre por qué no, lo que hace que algunos le hayan llamado el guardián de los sueños. Su poesía, como él mismo, es heterodoxa. No mira al mundo por los estrechos cauces del pensamiento convencional, más bien trata de desenmascarar los simulacros, de otear el horizonte con criterio propio, en el afán siempre mantenido de aliviar el sufrimiento humano, de apostar por la paz y por la vida digna de todos los seres humanos. Por eso les cuento esto, porque la vida del doctor Mayor no se entiende al completo sin esta dimensión poética, sin esta capacidad de soñar e imaginar mundos nuevos, distintos, en los que lo aparentemente imposible acaba revelándose no solo como posible, sino como transformador. Sus versos son la expresión de una libertad, de un compromiso, de una fe irreductible en la fuerza liberadora de la palabra. Hablan del corazón de un pensador comprometido para el que la palabra amor y la palabra paz se escriben siempre en plural y con mayúsculas. Me van a permitir terminar leyendo uno de sus poemas. Pertenece al libro Donde no habita el miedo, editado en el año 2011 por Litoral. Y así seguimos, desvividos, desviviéndonos, sin arribar a parte alguna, hasta que un día, al que siempre llamaremos hoy, fermentará de pronto tanto sudor, tanto dolor, tanto clamor acumulados, y sin romper nada, sin desgarros, cambiaremos de paso y de destino. De pronto, las semillas plantadas y olvidadas tantos años darán fruto, y emprenderemos atajos y senderos. A campo a traviesa iremos con las alas amplias de la espera, hechas pluma a pluma, y devolveremos sonrisas a los de la mirada irada, amenazante. Romperemos cadenas y ataduras, y no podrán ya arrebatarnos lo único que tenemos, nuestra pertenencia invisible y nuestro aliento. Muchas gracias.
En este momento, la presidenta de Navarra, doña Uxue Barcos, entrega a don Federico Mayor Zaragoza el símbolo, un cilindro de metal de este homenaje. Interviene en este momento don Federico Mayor Zaragoza. Querida presidenta de Navarra, señora presidenta del Parlamento, señor alcalde, me ha gustado mucho lo que ha dicho. Me ha gustado mucho cuando se ha referido a que tenemos que ser pluriculturales y mestizos, es la palabra que ha utilizado. Y después también cuando ha utilizado un verso, unas palabras de don Antonio Machado, que creo que hoy sería muy bueno que enviáramos desde aquí, desde Tudela, lo enviáramos a todo nuestro país y a toda España. Ha dicho, hoy es siempre todavía. Cuando siempre queremos, no, esto ya no, hoy es tiempo todavía. Me ha encantado y quería decírselo porque sus palabras han sido muy conmovedoras. Señoras consejeras parlamentarios, señoras y señores, queridos amigos, bueno, han visto ustedes, lo que está claro es que la profesora María Novo me ha impresionado mucho porque sabe de mí más que yo mismo. Y claro, esto es muy peligroso, María, porque es que realmente, bueno, esto es también por los años. Son muchos años y es cierto que es una trayectoria muy llena y sobre todo me ha gustado que haya dicho que es una trayectoria esperanzada. Porque he tenido ocasión, ¿saben?, en mi vida, empezando por mi propia madre, de saber que cuando decimos eso no tiene remedio, estamos cometiendo un acto de minusvaloración de la capacidad humana. Cuando decimos que esto es imposible, igual. Si precisamente algo caracteriza a la especie humana, esto que María ha hablado de la desmesura, sí, es la desmesura creadora. Cada ser humano es único y es capaz de crear, es capaz de inventar, es capaz de imaginar, es capaz de anticiparse. Esta es nuestra esperanza. Y por eso tenemos que decir que es un pequeño verso de Miquel Martí i Pol, dice: tot està perfecte, tot és possible, pero qui sino tots? Todo está por hacer y todo es posible, pero ¿quién sino todos? Tenemos que ser todos, nos tenemos que dar cuenta de que la grandeza humana tiene que superar y puede hacerlo, pero a condición, y eso aquí ahora yo le voy a devolver a María Novo una parte de sus elogios. Yo cito mucho algo que ella ha dicho, y es que cuando ha mencionado, hace 2 o 3 años que se lo escuché, dice: el gran problema que hoy tenemos es el NTD. Nos tienen distraídos. Y es que nos tienen distraídos con cosas que precisamente nos hacen olvidar que sí que se pueden arreglar las cosas, que hoy es siempre todavía, que nunca es tarde para el abrazo, nunca es tarde para el abrazo. Para otras cosas puede ser tarde, pero para el abrazo, para el diálogo, nunca es tarde. Pero claro, nos tienen distraídos. También otra mujer, Soledad Gallego, escribía
no hace mucho, diciendo lo peor que hoy tienen los medios de comunicación, estos medios de comunicación en general, muy sesgados, quizá demasiado la voz de su amo. Decía, es que se están constituyendo en un arma de distracción masiva, no de destrucción, sino de distracción. No podemos distraernos, sobre todo en un momento en que, como ella también ha mencionado, y esto yo lo sé como científico porque ya han visto que desde el primer momento me dediqué al cerebro de los niños recién nacidos para evitar alteraciones neuronales. Yo sabía que lo importante no era solo actuar, sino a tiempo. Tenemos que actuar a tiempo. Si actuamos a tiempo, son niños totalmente normales. Si nos retrasamos, el daño neuronal, el deterioro de las neuronas, ya es para siempre, ya es irreversible. Es decir, que tenemos que darnos cuenta, por tanto, de que no solo tenemos que diagnosticar, sino actuar a tiempo. Es tiempo de acción, y ahora es tiempo de acción, y no nos tenemos que dejar distraer. Yo lo que no puedo comprender es como ahora, que ya podemos expresarnos. Porque hace unos años, lo comentaba brevemente con esta maravillosa mujer que es la presidenta de Navarra, lo comentaba, cuánto me ha gustado ver el número de mujeres que la rodean en el gobierno. Y le decía, es que esto es precisamente lo que constituía parte de nuestro sueño hace años, cuando nos dábamos cuenta de que siempre, desde el origen de los tiempos, siempre ha sido un poder absoluto masculino. Unos cuantos hombres, unos cuantos, muy pocos, mandaban sobre el resto de los hombres y sobre todas las mujeres, y otra cosa mariposa. Claro, y nosotros incluso dábamos nuestra vida, que es lo único que teníamos. El 90%, el 95%, hasta los años 20 y 30 de la humanidad nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. No sabía nada de lo que pasaba más allá de estos. Y por eso los seres humanos eran obedientes, eran temerosos, eran personas, lógicamente, que no podían expresarse, eran silenciosos o silenciados, como ustedes quieran. Pero lo que es cierto es que, claro, no les podíamos pedir que, como con tanta previsión, pero prematuramente, dijo Roosevelt al constituir las Naciones Unidas, no dijo nosotros los estados o nosotros los gobiernos, dijo nosotros los pueblos. Nosotros los pueblos, nosotros, cada ser humano tiene que formar parte de su ilusión, de su sueño, de su empeño, el cambiar las cosas, el hacer que cada ser humano único e igual en dignidad, sea hombre, sea mujer, sea de una religión u otra, de una ideología u otra, de un color de piel u otro, todos iguales en dignidad. Todos tenemos, por tanto, que colaborar en ello. Qui si no tots? Pues bien, lo que es cierto es que todo ello, hasta hace muy poco, no se ha podido llevar a efecto. Y sobre todo, hasta hace 20 o 25 años, la mujer no estaba en el estrado. La mujer estaba marginada, la mujer tenía que estar dedicada a la cocina y a la costura. Bien entendido que también era sorprendente que cuando se hablaba de cocina a escala mundial o de costura a escala mundial, siempre eran hombres los costureros o los cocineros, hombre. Hasta en esto también nos dejábamos. Y todo eso ha durado hasta hace 20 y tantos años, donde gracias a la tecnología digital, hay que reconocerlo, hemos sabido primero lo que acontece, ya sabemos lo que pasa. Y segundo, y sobre todo, podemos expresarnos. Ahora ya que nadie guarde silencio, y ahora ya podemos cada uno de nosotros, y utilizamos demasiados estas ventajas tecnológicas, las utilizamos y está muy bien. Yo no digo que no utilicemos los WhatsApp, espérame a la salida del café, te espero, te quiero, todas estas cosas. Pero además de eso, ahora ya podemos expresarnos en grandes clamores populares, ahora ya podemos decir que no, ahora ya podemos manifestarnos en una palabra, ya podemos dejar de ser súbditos.
hasta hace muy pocos años, éramos súbditos. Mandaban unos cuantos y los demás no teníamos nada que hacer. Ahora ya podemos pasar a ser ciudadanos. Y tenemos que ser ciudadanos del mundo, porque hoy es el mundo en su conjunto, este maravilloso planeta, el que está en peligro. Si alguien lo sabe, es la persona que ha hecho este elogio desmedido de mi persona, la profesora María Novo. Tenemos en estos momentos, por primera vez en la historia de la humanidad, hemos entrado en el antropoceno, que se llama, ¿por qué? Pues porque las actividades humanas influyen, y lo hacen negativamente, en la habitabilidad de la Tierra. Es decir, estamos en un momento de una especialísima responsabilidad y tenemos que hacer, por tanto, el ejercicio cotidiano, no de estar ausentes, no de estar distraídos, no de ser espectadores, sino de ser actores de nuestra vida y actuar cada día y construir la paz en lugar de hacer la guerra. Fíjense, yo recuerdo que yo estudiaba latín cuando en el colegio, en los años, yo empecé en el colegio Virtelio de Barcelona, justo en el año en que perdimos la guerra, en el año 39, y recuerdo que en el latín nos decían si vis pacem para bellum. Esto es lo que hemos hecho toda la vida. Si quieres la paz, prepara la guerra. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y ahora llega un momento en que tenemos que decir, hombre, si quieres la paz, ayuda a prepararla. Y ayuda a prepararla teniendo también la posibilidad de saber que, esto también ya lo ha subrayado María Novo, el porvenir tenemos la suerte de que está por hacer. Yo por eso escribí un libro hace unos años que se llama Memoria del futuro. Del pasado, claro que tenemos que acordarnos, claro, tenemos que saber lo que sucedió, pero sobre todo lo importante es saber que podemos y debemos construir nuestro futuro y que tiene que ser nuestro diseño y que el destino común está en nuestras manos y no en manos ajenas. Mi madre, que era una mujer muy modesta de origen, pero muy inteligente, me dijo un día, si quieres ser feliz, no aceptes nunca lo que creas que es inaceptable. Pues bien, hemos aceptado demasiadas cosas inaceptables. Hemos aceptado en el momento en que ya podemos expresarnos, en el momento en que la mujer, por primera vez en la historia, empieza a estar en el escenario. Yo le comentaba a la presidenta algo que me dijo y que fue muy importante en mi vida. ¿Saben? De estas cosas que de momento te dan nuevo impulso en tu sendero. Fue una de las entrevistas que mantuve con el presidente Nelson Mandela. El presidente Nelson Mandela es otro ejemplo de que lo inesperado es nuestra esperanza, de que lo que va a ser imposible puede ser posible. ¿Por qué? Porque hacen cosas que son inesperadas. ¿Cómo podía pensarse que un prisionero, después de 27 años de cautiverio, solo por el delito de tener la piel morena, cuando sale finalmente de la cárcel, quién podía esperar que en lugar de decir, ¡a por ellos! Ahora llega el momento, ¡vamos ya! Porque además, como ustedes saben, la proporción de negros es muy superior a la de blancos en Sudáfrica. Hizo exactamente lo contrario. Nos demostró que sí, que hoy es todavía y que se puede cambiarla, que se puede, con los brazos abiertos, se puede encontrar la reconciliación. Él lo hizo de manera magistral, ya saben que utilizó incluso el cricket y bueno, el soccer, el béisbol, el rugby. Utilizó el rugby para también acercarse a un grupo de personas muy importantes. Pero yo le decía que en esta visita yo le tenía a él una gran admiración, como es lógico. Y cuando yo le dije, digo, mire, estoy un poco... me doy cuenta de que el concepto de cultura de paz no tiene
la difusión que debería tener. ¿Por qué? Pues porque no se dan cuenta de que la paz es posible. Siempre únicamente preparar la guerra, más armas, más armas. ¿Saben ustedes cuánto gastamos en estos momentos todos los días en armas? 4.000 millones de dólares al día. No puede ser. No puede ser, ¿ven? Esto es aceptar lo inaceptable, sabiendo que el mismo día morirán de hambre, o serán náufragos en el Mediterráneo ensangrentado, este lugar reducto en estos momentos de insolidaridad, de una unión monetaria, porque la Unión Europea que hemos hecho es solo una unión monetaria, no es una unión política, ni una unión cultural, ni una unión social. Pues mueren miles de personas de hambre, entre 25 y 35.000 personas, la mayor parte niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Y nosotros pensamos que esto es inexorable. No queda más remedio. Claro, ¿qué le vamos a hacer? ¿O qué le vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es disminuir enormemente el gasto en armas y gastos militares. Y sobre todo, también lo ha mencionado, una de mis permanentes preocupaciones es, por favor, convencer a los líderes norteamericanos, sobre todo el Partido Republicano, de que tienen que acabar con esta amenaza, con esta espada de Damocles de la fuerza nuclear. Pero ¿por qué tenemos que vivir? ¿Por qué la humanidad tiene que vivir de esta manera? Tuve el honor de estar muy cerca del presidente Gorbachev cuando en el año 1986, en el mes de octubre, ofreció al presidente Reagan el que hubiera la eliminación total de las ojivas nucleares. No se logró más que el 70%. Y cuando el presidente Reagan le dijo esto al presidente Gorbachev, el presidente Gorbachev dijo: hombre, hay que reconocer que es un progreso. En lugar de destruir la Tierra 1000 veces, ahora solo la podemos destruir 300. No tenemos que tolerar estas cosas. No tenemos que tolerar que hoy todavía se siga en esta insensatez. Y esto es algo que el propio presidente Eisenhower le dijo en el año 61, al hacer la transferencia de poder al presidente Kennedy, un gran presidente, los dos grandes personajes, le dijo: ya es usted la persona más poderosa de la Tierra, excepción hecha del complejo bélico-industrial de los Estados Unidos. Es que es así. Bueno, pues todo eso son las cosas que ahora ya nos tenemos que aprender y tenemos que decir que ahora que ya podemos expresarnos, ya no las vamos a tolerar. No podemos seguir de espectadores. Ahora tenemos que ser actores de la nueva época. No podemos seguir aceptando una serie de criterios que ya están pasados. Un nuevo concepto de seguridad. ¿Por qué tenemos que estar toda la vida pensando en proteger las fronteras y proteger los territorios, y venga más aviones y más bombarderos y más portaaviones? ¿Y la gente que vive dentro de estos territorios? Pues la gente que vive dentro de estos territorios tienen que tener las 5 prioridades de las Naciones Unidas: alimentación, agua, servicios de salud, cuidado del medio ambiente y educación. Esto es lo que tienen que tener. Esto es lo que tenemos que pensar ahora como una nueva manera de enfocar la seguridad y reclamar que nos dejen al menos una parte muy discreta. Ha habido una mujer que ha sido hasta hace poco la vicepresidenta del International Peace Bureau de Ginebra, Ingeborg Breines, una noruega, como todos los noruegos, como Gro Harlem Brundtland, personas muy sensibles, que dijo: vamos a pedir, dijo, disarmament for development, desarme para el desarrollo. Dijo, vamos a pedir, yo entonces me uní rápidamente y dije, pues vamos a pedir el 25%. Ellos se quedan con el... Me dijo, no, sería mucho mejor pedir mucho menos. Y de esta manera seguro que nos lo pueden dar. Vamos a pedir solo el 10%. El 10% de más de 4.000 millones al día de dólares, pues mire, serían 400 millones
de dólares al día que podríamos invertir en esta seguridad interior, seguridad alimentaria. También disponer de la instrumentación necesaria para hacer frente a las catástrofes naturales. ¿Ven ustedes lo que está pasando ahora mismo en México? Esto es la nueva seguridad que tendríamos que tener. Tendríamos que tener toda una serie de aparatos, de artilugios, de aviones capaces de transportar esto para que se pudiera rápidamente. Nada. Todo eso, esto allí todavía con la mano. ¡Qué disparate! Esta es la nueva seguridad que queremos ahora. Lo que queremos es que se ocupen de los que viven dentro de estos lugares. Tanta protección y tanto avión de bombardero y tanto escudo antimisiles y sin embargo ya ven, los emigrantes que llegan a Europa, llegan ahora en mayor número que lo hacían antes. ¿Por qué? Pues porque hemos bajado todos, incluido España, que ya prácticamente no existe, la cooperación internacional. Hace unos años llegamos al 0,51% de nuestro Producto Interior Bruto. Ahora no llega al 0,1%, no puede ser, en una palabra. Lo que yo les quiero decir, que es muy importante que lo tengamos presente, es que ahora que ya tenemos la posibilidad de expresarnos, que ya sabemos lo que acontece y que sobre todo ya tenemos a la mujer en el estrado, esta mujer que, y vuelvo a la anécdota de mi entrevista en el año 96 con el presidente Nelson Mandela, que cuando yo le dije, oiga, es que no hay nada que hacer, esto de la cultura de paz, no, estamos demasiado con la cultura de guerra, todo tiene que ser fuerza, todo tiene que ser. Me contestó, mire, la mujer será dentro de muy poco, me dijo, the cornerstone of the new era, la piedra angular de la nueva era. Y se quedó así, yo lo miré también diciendo, bueno, ¿y por qué? Y me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y es la verdad. Y esto es lo que ahora tenemos que saber y tenemos que procurar pasarnos a una situación mucho más equilibrada. Yo no quiero decir que desaparezcan los ejércitos, no estoy diciendo esto ni mucho menos. Lo que no podemos tolerar es que ahora el señor Trump haya dicho hay que aumentar los gastos de defensa y todos inmediatamente. Hombre, fíjense ustedes, se lo digo también porque son cosas que creo que necesitan una rápida reacción popular. El señor Reagan y la señora Thatcher, entre otras lindezas, nos dejaron, en lugar de unas Naciones Unidas fuertes, nos dejaron el G6, el G7, el G8 y después el G20. O sea que 6, 7, 8 o 20 países ricos y prósperos, acaudalados, son los que tienen el volante, las riendas del destino de 193 países. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué disparate? Se aceptó lo inaceptable. Aceptamos que estos sean los que en estos momentos nos dan instrucciones en el mundo. Claro, ya ven cómo vamos fatal. Pues bien, en la última reunión, además del G7, resulta que no solo aceptaron incrementar los gastos de defensa, sino, y esto que les voy a decir ahora es una indecencia, y no hemos protestado, quitaron del orden del día el cambio climático y los objetivos de desarrollo del milenio, esto del sostenible. No puede ser. Nos tenemos que dar cuenta, por tanto, que ahora por primera vez, ¡qué maravilla!, por primera vez, ahora resulta que ya podemos expresarnos. Por primera vez podemos tener grandes clamores populares. Por primera vez, yo creo que ya tenemos algo que no debemos nunca más practicar, que es el silencio. Porque ahora ya no estamos silenciados, ahora ya podemos expresarnos. Hagámoslo. Reaccionemos rápidamente. Cuando nos dicen esto, nos dicen, y ahora vamos a aumentar, y vamos a disminuir, y vamos... Lo que necesitamos es precisamente un sistema multilateral muy poderoso, que tenga esta capacidad también frente a las catástrofes naturales, que tenga esta capacidad de actuar. Cuando decimos, es que tenemos el problema del terrorismo. Señores, ¿cuántos iraquíes hemos desplazado a
¿A cuántos hemos matado? ¿A cuántos? Precisamente porque no hemos obedecido a un sistema multilateral. Hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Aquí se reúnen 3 señores en las Azores y dicen invasión de Irak, basados en la mentira. Todo eso tiene que terminar. Ahora podemos decir, y me ha gustado que el alcalde lo dijera, señores, hoy es siempre todavía. Hoy todavía podemos, pero vayamos con cuidado porque podemos alcanzar puntos de no retorno, tanto en la habitabilidad de la tierra como en la posibilidad de utilizar de una manera sensata estos derechos humanos, esta capacidad creadora de inventar el futuro. Yo recuerdo que fue también muy importante en mi vida cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy, en un discurso muy tenso, dijo: no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora que distingue a la especie humana. O sea que cada uno de nosotros puede crear su propio destino y puede hacer lo que él cree, como decía María Novo, nunca al dictado de nadie, al dictado de nuestras propias reflexiones. Y podemos, por tanto, cambiar las cosas y dar a cada ser humano, que es un prodigio, cada ser humano es una maravilla, darle la posibilidad de vivir en una situación de paz consigo mismo, que es la primera de las facetas de la paz, y en convivencia con los demás, en este mestizaje del que hablaba el alcalde. Por tanto, y ahora ya voy a terminar, pero voy a decirles que desde que podemos ya expresarnos, yo he escrito, y los voy a ir dejando aquí para la presidenta, he escrito, ya ven, cuando José Luis San Pedro y Stefan Hessel escribieron aquel implicados, bueno, primero indignados y después implicados, o sea, los dos. Nos tenemos que indignar y después nos tenemos que implicar. Yo escribí que se llama delito de silencio, porque creo que el silencio ahora es un delito. Es decir, ¿por qué estamos callados? ¿Qué nos pasa? Que estamos aquí todos mirando. Que conste una cosa, que a mí me parece, Messi, me parece un jugador absolutamente genial, pero entre esto y que tenga él 8 páginas de un periódico cualquiera y que después las cosas importantes no seamos capaces de movilizar a la gente, estas mismas personas que son capaces de estar durante hora y media seguida gritando en favor de un jugador o de un equipo, hombre, que también nos ayuden a elevar este clamor popular que hoy es necesario para cambiar las cosas. En Salobreña, al atardecer de agosto de 1994, escribí frente al mar: delito de silencio. Tenemos que convertirnos en la voz de la gente silenciada, en la voz que denuncia, que proclama que el hombre no está en venta, que no forma parte del mercado, en la voz que llegue fuerte y alto a todos los rincones de la tierra, que nadie que sepa hablar siga callado, que todos los que puedan se unan a este grito. Ayer fue el Día Internacional de la Paz, ayer. Y por eso, cuando a mí me dijeron que viniera no podía, y han tenido la amabilidad de hacerlo hoy. Pero es que todos los días, hoy también es Día de la Paz, y todos los días, los 365, más los años bisiestos del 366, tienen que ser para nosotros días de la paz. Y tenemos que tener memoria del pasado y tenemos que tener memoria, como antes indicaba, del futuro. Los pueblos que no conocen su pasado no pueden diseñar un futuro de bienestar y de concordia. Es muy preciso saber lo que acaeció. Y una vez sabido lo que acaeció, podemos decidir si nos interesa que se repita o que no. En esto consiste la evolución, a imagen de la naturaleza, conservar aquello que debemos conservar y cambiar lo que debe cambiarse. Pero también me gusta repetir que cuando hay inercia, cuando se quiere a toda costa seguir aplicando hoy las fórmulas de ayer, fórmulas que ya están superadas y que ya no valen, en aquel momento
estamos teniendo una enorme falta de responsabilidad. Porque si no hay evolución, habrá revolución. Y la revolución, ya ven que la diferencia entre evolución y revolución es solo una R, es la R de responsabilidad. Y esto es lo que en la UNESCO proclamamos como educados. Artículo primero de la UNESCO. ¿Quiénes son los educados? Los que son libres y responsables. Y esto se lo tenemos que decir muchas veces a los de los famosos informes PISA, que nos están dando la lata con los informes PISA de la OECD, que es una institución económica, y confunden educación con capacitación. Está muy bien saber inglés, está muy bien saber química, pero todo esto es capacitación. Y no se puede confundir con la educación. La educación es ser libre y ser responsable. Yo creo que esta imagen de ser libre y responsable, esta definición, es una definición, artículo primero de la Constitución de la UNESCO, que debemos tener todos muy presentes. Y no debemos después confundir el conocimiento con la información. Está muy bien, el conocimiento es la información una vez asimilada, pero ahora, también con las posibilidades que tenemos de información digital, hay veces que la información es tan fugaz que no llega nunca a ser conocimiento. Entonces tenemos también que tener en cuenta esta información. Yo escribí en otro momento un poema que habla del deber de memoria. Es decir, tenemos todos el deber de memoria y después no cometer el delito de silencio. Y digo, deber de memoria de quienes dieron su vida por la paz que hoy disfruto, de quienes fueron amordazados de la voz que ahora elevo, de quienes estuvieron en prisión y torturados por la libertad que hoy vivo y me da vida. Queridos amigos, tenemos todos los días, por tanto, una labor apremiante, que es la de sembrar. Si sembramos, si somos capaces de sembrar, entonces puede haber fruto. Puede que sembremos en pedregales, pero si está allí la semilla, hay esperanza. Nadie puede pretender recoger frutos si antes no ha sabido sembrar. Y esta siempre tiene que ser algo que tenemos todos que realizar todos los días. Una de las frases que más me impresionó en mi vida fue una frase de Buchner que dice: qué pena que pensando que puedes hacer poco, no hagas nada. Que hay mucha gente que dice, ¿qué voy a hacer? Yo soy un pobre ciudadano. Qué pena que pensando que puedes hacer poco, no hagas nada. Si puedes plantar una semilla, una, pero ahí estará y puede fructificar un día. Así lo escribí en este libro, que se llama En pie de paz, que dice, ni una sola gota ha llovido, ni una sola semilla ha germinado, pero están ahí, en los surcos que tuvimos el coraje de arar en pedregales. Todo parece yermo, pero las semillas están ahí. Y ese estar a la espera del agua que les dará vida es la gran esperanza que nos queda en este atardecer sombrío. También lo dejo para la señora presidenta. Y por último, ya para acabar, ya también se me acaban los libros, pues para decirles que he tenido la oportunidad de escribir un libro en conjunción con Mariano. Por eso ya han visto que ella sabe tantas cosas de mí, claro, porque es que me ha asustado, porque me da la impresión de saber más que yo mismo, pero en fin, hemos hecho un libro que se llama Donde no habita el miedo. Este libro tiene sus raíces. Un día, en el año debía ser 2005, 2004, yo presentaba un libro que se llama La fuerza de la palabra. Antes también lo he dicho al alcalde, he dicho, la palabra, tenemos que utilizar la palabra. Bueno, pues ya yo llamaba de la fuerza a la palabra. Y este libro se presentaba en el Ateneo de Madrid. Y entonces fue cuando los editores invitaron a María Novo a hablar entre la gente. El libro tuvo un éxito discreto, pero lo que ella dijo
tuvo un éxito extraordinario. Unos aplausos, entonces yo al acabar fui y le dije, mira, yo no la conocía, le dije, mire, profesora, la vengo a felicitar porque mi libro ha sido bien recibido, pero lo que ha sido muy bien recibido han sido sus palabras. Entonces empezamos a hablar, a conocernos, y un buen día estuvimos hablando del problema del miedo. Porque fíjense, antes ya lo he dicho, la gente, pues lógicamente estaba atemorizada porque el poder era absoluto. Pero fíjense si esto es importante, el miedo, esta resistencia a actuar, que en el propio primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal se dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. Yo recuerdo que cuando estuvimos hablando de esto dijimos, hombre, pues podríamos escribir un libro precisamente para decir, no, no tiene que haber miedo. Y entonces escribimos este libro, que también se lo voy a dejar, que se llama Donde no habite el miedo. Y en Donde no habite el miedo hay un poema de María Novo que empieza diciendo, durante años remamos a ritmo de codicia. Los negocios crecían en una tierra que se pensó infinita. Los límites nunca fueron del agrado de las corporaciones expansivas. Yo siempre escribíamos uno al frente de otro, se firman grandes acuerdos que inundan toda la prensa. En una esquina, una noticia escueta. Países pobres, empobrecidos, compran millones de armas mientras siguen muriendo de olvido, ignorados, invisibles, miles de seres humanos cada día en la guerra atroz del hambre y la miseria. Señora presidenta, señor alcalde, señora presidenta del Parlamento, queridos amigos, señoras y señores, nunca es tarde para el abrazo, nunca es tarde para que hoy mismo, decidamos que hoy es siempre todavía y que podemos desde Tudela, desde esta ciudad que es un ejemplo de espacio de encuentro. Lo primero es el encuentro, lo primero para un proceso de paz es el encuentro, después el diálogo, la conciliación, la alianza, la firma de la paz. Pero lo primero es el encuentro, y esta es una ciudad de encuentro, una ciudad donde convivieron en el pasado la gente. Gente de creencias muy distintas, de maneras de ser, de estilos de vida distintos. Este temperamento mestizo al que antes aludía el alcalde. Pues bien, yo creo que desde esta ciudad debemos lanzar este grito de el abrazo es hoy, siempre todavía posible. Hoy es posible el diálogo. Hoy es posible en todos los niveles que los seres humanos convertidos en ciudadanos del mundo no acepten lo que es inaceptable. Tenemos que decir basta al G7, al G8 y al G20. Tenemos que reclamar que haya un multilateralismo democrático que sea el que regula este nuevo concepto de seguridad al que antes he aludido, porque cada ser humano tiene derecho a tener una vida digna. Muchas gracias.
Culmina este acto con la intervención de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, doña Uxue Barkos. Ekitaldi honi buru emateko, Nafarroako Foru Komunitateko lehendakariak, Uxue Barkos Andreak hartuko du hitza. Señora presidenta del Parlamento de Navarra, señor alcalde de Tudela, consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, profesora Novo y muy especialmente, estimado profesor Federico Mayor Zaragoza. Amigas y amigos, empezaré por la bienvenida. Ongi etorria gure herrira, ongi etorria Nafarroara, ongi etorria Tuterara. La bienvenida a Navarra, a Tudela, y lo ha dicho muy bien el profesor, punto de encuentro en un día muy especial para nosotros. Hasta aquí voy a leer, no voy a decir más. Estaba pensando, mientras escuchaba al profesor, que los protocolos a veces son muy insensatos y a veces pretenden que lo seamos nosotros también. Sería una insensatez por mi parte pretender cerrar este acto con un discurso que nos olvidara o que nos hiciera olvidar la más mínima de las palabras. No lo voy a hacer. Si acaso y si me permite algunas reflexiones. La primera, quiero empezar por decir que en una semana tensa, muy intensa, ¿verdad?, en el conjunto de nuestro entorno, de nuestro país, del mundo de la política, esta tarde yo creo que para todos nosotros ha sido un momento de encuentro, sí, de encuentro en una ciudad, un momento, yo diría que de reflexión y sobre todo un momento de mirar hacia adentro para sacar lo mejor. En ese mirar hacia adentro yo quiero empezar por agradecer a la consejera Hoyo y a su equipo, al director de Paz y Convivencia, Álvaro Baraibar, agradecer a los dos la propuesta que nos hicieron en su momento y a su equipo de nombrar a Federico Mayor Zaragoza ser la persona que homenajeamos en el Día Internacional de la Paz. Yo creo que no entendimos, no vimos en aquel momento, seguramente era difícil preverlo, lo oportuno de este premio hoy. Lo oportuno por lo que representa de batalla, de lucha, con la palabra, con la poesía. Para mí ha sido un descubrimiento, se lo tengo que decir, profesor. Yo no conocía su faceta poética, me la han descubierto con unos versos. Ahí sí que no me voy a resistir y voy a hacer uso del discurso en el que me han descubierto algunas palabras suyas que la verdad me han emocionado. Y especialmente hoy, no quiero el espejo, yo quiero la ventana, mirar hacia afuera y hacia el otro. Yo no sé si es elemento de mestizaje el mirar por una ventana, seguramente sí, pero lo que tengo muy claro, repito, que en un momento como este, el haber contado esta tarde con las reflexiones, con las palabras del profesor Mayor Zaragoza, son un tesoro que, en el patio de este magnífico Castel Ruiz, con el acompañamiento que nos ha hecho el coro Griseras, al que quiero felicitar y creo que luego aplaudiremos todos con muchas ganas, creo que han sido la mejor manera de decirle al mundo, de decir a nuestros problemas, a los supuestos problemas, a aquellos con los que nos quieren despistar, que efectivamente hoy es todavía y que estamos dispuestos a hacerlo. Yo solo puedo decir una cosa, profesor, en nombre de todos los presentes, diría que en nombre de la comunidad a la que le represento, pero en nombre del mundo que busca la paz, bihotz bihotzez eskerrik asko. De corazón, muchísimas gracias.
Con los aplausos a esta intensa interpretación del coro Griseras que dirige Pedro Pablo Garijo, concluye este acto. Seguidamente podrán ustedes participar en una copa que se servirá al fondo de este patio. Gracias a todos por su participación en este acto conmemorativo del Día Internacional de la Paz y enhorabuena al galardonado. Eskerrik asko eta zorionak.